Buenas, mi nombre es Angie López y les voy a estar hablando sobre los videos de los diferentes casos. Bueno, el primer video habla sobre la muerte de un trabajador camino a su lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es un evento repentino que ocurre por causa o ocasión de las labores realizadas por el trabajador, causando una lesión, enfermedad o muerte según lo definido en la Ley 1562 del 2012. ¿Qué significa a causa o con ocasión del trabajador? Esta expresión hace referencia a que el accidente debe estar relacionado directamente con las actividades laborales o suceder en el contexto del cumplimiento de las mismas, e incluso si no ocurre dentro de las instalaciones de la empresa. Definición legal de accidente de trabajo y eventos adicionales. De acuerdo con la Ley 1562 del 2012, un accidente de trabajo también incluye eventos que ocurren durante el desplazamiento entre el lugar de residencia y el sitio de trabajo. Importancia de determinar si fue accidente de trabajo. Es crucial para establecer las responsabilidades legales y garantizar que el trabajador o sus beneficiarios reciban las prestaciones correspondientes. Caso de trabajador en traslado. Si un trabajador sufre un accidente en traslado a una nueva ciudad por razones laborales, sí se considera accidente de trabajo, siempre que el viaje haya sido autorizado por el empleador. Cronología y de decisión final. En el caso descrito, el trabajador falleció mientras iba camino a su lugar de trabajo. La decisión final determinó que este evento fue considerado como accidente laboral debido a que ocurrió con ocasión del trabajador. Video número 2. Culpa del empleador por accidente de trabajo. El cotero desempeñaba de forma exclusiva las labores para las que fue contratado. No, el cotero realizó tareas adicionales que no correspondían a su contrato inicial, como labores de pintura. ¿Qué mecanismo utilizó para desarrollar las labores de pintura y contaba con autorización? Utilizó una escalera improvisada que no contaba con las condiciones de seguridad necesarias y no tenía autorización del empleador para usar dicho mecanismo. Decisión en primera instancia. El juzgado determinó que el empleador era responsable del accidente por no garantizar las condiciones adecuadas de seguridad. Bueno, decisión tras la apelación. El tribunal confirmó la responsabilidad del empleador, argumentando que éste debió prever y evitar las condiciones inseguras. Postura de la Sala de Congestión Laboral. La Sala rectificó la responsabilidad del empleador, enfatizando la falta de medidas preventivas. Definición del trabajo en altura. Actividad laboral realizada a una altura mayor de 1.5 metros con riesgo de caídas que pueden causar lesiones graves o muerte. Elementos de protección personal recomendados. Incluye cascos, arneses de seguridad, línea de vida, calzado antideslizante y ropa adecuada para trabajos en altura. Entonces, el video número 3. La responsabilidad de la empresa en accidente de un técnico de cajero. ¿Cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico? El técnico sufrió una lesión al manipular maquinaria pesada sin los elementos de protección adecuados. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador? Se determinó que tuvo una pérdida del 30% de su capacidad laboral. ¿Contra quienes presentó una demanda el trabajador y que buscaba que le reconocieran? Demandó a la empresa empleadora y a la aseguradora solicitando indemnización por los daños sufridos. ¿Cuál fue la conclusión a la Sala de Casación Laborales de la Corte Suprema de Justicia?
La sala concluyó que la empresa era responsable del accidente por no proporcionar un ambiente laboral seguro. ¿Cuál fue la conclusión del caso? ¿Se le pagó o no al empleado la indemnización requerida y por qué? Sí se le pagó la indemnización debido a la negligencia del empleador en la implementación de medidas de seguridad. Definición del riesgo. Defina valoración de riesgo y comente cuál fue la importancia de este en este caso. La valoración del riesgo en el proceso de identificar, analizar y evaluar los riesgos presentes en un entorno laboral. En este caso fue crucial para determinar las fallas de la empresa en prevención del accidente. El video número 4. Enfermedad laboral de un piloto. ¿Cuál era el trastorno y el origen que padecía el piloto? El piloto padecía síndrome de fatiga crónica originado por extensas jornadas de trabajo. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad del piloto? Se determinó el 60% de pérdida de capacidad laboral. ¿Ante qué entidad pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez? La solicitud ante la Administradora de Riesgos Laborales, ARL. La solicitud, ¿cuál fue la decisión en primera y segunda instancia del caso? En primera instancia el juez falló a favor del piloto, pero en segunda instancia se apeló de decisión, siendo finalmente ratificada la obligación de reconocer la pensión. ¿Qué es la Junta Especial de Calificación de Aviadores? Es un organismo especializado que evalúa las condiciones de salud y actitud laboral de los aviadores. Finalmente, ¿le fue reconocida la pensión al piloto? Sí, se le reconoció la pensión debido a las evidencias presentadas sobre el deterioro de su salud laboral. Video número 5. Fatiga laboral y accidente mortal. ¿Cuál era el puesto de Ricardo en la empresa y cuál era su horario? Ricardo trabajaba como operario de maquinarias pesadas en la empresa y su horario era de jornadas extensas que frecuentemente extendían las 12 horas, incluyendo turnos nocturnos. ¿Qué le sucedió a Ricardo a causa de qué murió? Ricardo sufrió un accidente automovilístico al quedarse dormido mientras conducía su vehículo al finalizar su jornada laboral. La causa de su muerte fue paro cardiorrespiratorio debido a las lesiones del accidente. ¿Qué estableció la Fiscalía a su fallecimiento? La Fiscalía determinó que el accidente ocurrió como consecuencia directa de la fatiga extrema generada por las largas jornadas laborales impuestas por la empresa. ¿A quiénes tenía a cargo Ricardo y qué acción legal formaron frente a lo sucedido? Ricardo tenía a su esposa e hijos a cargo. Su familia inició un proceso legal contra la empresa argumentando negligencia por parte del empleador al no garantizar tiempos de descanso adecuados. ¿A qué tipo de riesgo impuso el empleador a Ricardo y en qué consiste? Ricardo fue expuesto al riesgo psicosocial relacionado con las condiciones laborales que al afectar el bienestar físico y mental del trabajador, en este caso jornadas extenuantes y falta de descanso adecuado. ¿Qué manifiesta la Corte Suprema de Justicia respecto a la solicitud realizada por parte de las empresas condenadas? La Corte Suprema de Justicia ratificó que las empresas condenadas eran responsables del accidente por implementar medidas de prevención adecuadas y someter al trabajador a jornadas inhumanas, lo cual contribuyó al desenlace fatal. ¿Cuál es la opinión frente al caso, considerado que las jornadas laborales extenuantes puede ser causa de fatiga laboral y por consiguiente ocasionar un accidente? La fatiga laboral es un factor de riesgo significativo que puede afectar la capacidad de reacción y juicio de un trabajador, incrementando la probabilidad de accidente. En este caso, las jornadas laborales extenuantes claramente influyeron en el accidente mortal de Ricardo.